La Semana Santa. Probablemente cuando escuchas esas dos palabras se te vienen a la cabeza imágenes concretas, procesiones que recorren las calles, el sonido de los tambores, nazarenos con túnicas y capirotes, pasos cargados a hombros por costaleros que llevan siglos heredando esa tradición. Es una semana de recogimiento, de silencio, de fe, para millones de personas en España, Latinoamérica, Europa y en todo el mundo. Es la semana más importante del año, pero también es una semana que a lo largo de la historia ha sido escenario de algunas de las tragedias más oscuras que ha vivido la humanidad. La cifra de muertos de los atentados del domingo de Pascua supera ya los... Un tercer grupo de yihadistas fue protagonista de una masacre. Los estudiantes recibieron disparos a quemarropa. Más de 200 muertos, entre ellos una treintena de extranjeros. Porque mientras unos cargaban un paso, otros cargaban el peso de una explosión. Mientras otros rezaban ante un Cristo, otros caían ante el fuego de un atentado. Mientras unas calles se vestían de flores para recibir a la Virgen, otras se teñían de sangre en Domingo de Resurrección. La Semana Santa es tradición, es cultura, es fe, pero también es una fecha que ha concretado desastres, ataques contra la libertad religiosa, accidentes masivos y pérdidas patrimoniales que aún duelen décadas después. Estas son las peores tragedias ocurridas en Semana Santa. El día que ardió Notre Dame. El 15 de abril de 2019, en París, Francia, la Catedral de Notre Dame, uno de los monumentos más visitados del mundo con más de 12 millones de turistas al año, estaba en medio de unas obras de restauración. Operarios trabajaban en el tejado, turistas hacían fotos en la explanada. La ciudad transcurría tranquila. Era lunes santo, y de repente a las 18:20 una columna de humo empezó a elevarse desde el tejado. En cuestión de minutos las llamas se extendieron por la estructura de madera del siglo XIII, a la que llamaban el bosque. La gente se fue agolpando en los puentes del Sena, algunos rezaban, otros solo miraban en silencio. Y entonces, ante el horror de todos, la aguja de 96 metros se desplomó envuelta en fuego. El tejado quedó destruido en un 80%. Las bóvedas de piedra milagrosamente resistieron, aunque sufrieron colapsos parciales. No hubo víctimas mortales, aunque 2 bomberos resultaron heridos, pero la pérdida fue incalculable. 3 rosas de vidriera del siglo XIII resultaron dañadas y el órgano, uno de los más famosos del mundo, quedó cubierto de polvo de plomo. El mundo entero donó más de 800 millones de euros para su reconstrucción. Notre Dame, uno de los símbolos más importantes del cristianismo, ardía en pleno lunes santo. El domingo de resurrección más sangriento. El 21 de abril de 2019, en Sri Lanka, en las iglesias de todo el país, familias se vestían de blanco y llenaban los bancos de la iglesia. Era Domingo de Resurrección, el día más importante para los cristianos. En la iglesia de San Antonio de Colombo, uno de los templos católicos más antiguos de la ciudad, la misa estaba a punto de empezar. En la iglesia de San Sebastián de Negombo, a las afueras de la capital, los fieles cantaban, y en la iglesia de Sion, en Baticaloa, en el este de la isla, los niños esperaban impacientes el inicio de la ceremonia. Y de repente, a las 8:45 de la mañana, una explosión sacudió a San Antonio. Luego otra y otra. Las explosiones no solo alcanzaron las iglesias, sino también 3 hoteles de lujo que estaban en la zona. Lo que debía ser un día de alegría se convirtió en una carnicería. 259 personas murieron, más de 500 resultaron heridas. Entre los muertos, 45 eran niños y 35 extranjeros. Las autoridades identificaron a 9 terroristas suicidas vinculados a un grupo local radical. El gobierno declaró toque de queda y suspendió las redes sociales para frenar la desinformación. Sri Lanka, que apenas una década antes había terminado una guerra civil de 30 años, vivió su peor ataque terrorista en una de sus fechas más sagradas. Aquel domingo de resurrección se convirtió en el atentado más letal contra el cristianismo en la historia reciente.
El 17 de abril de 2019, en la isla de Madeira, Portugal, un autobús turístico con 55 ciudadanos alemanes recorría las carreteras de montaña. Iban de vacaciones disfrutando de los paisajes verdes y escarpados de la isla, famosa por sus acantilados y procesiones de Semana Santa, pues era miércoles santo. El autobús circulaba por la carretera regional ER-101 en el municipio de Santana. Se acercaban al mirador de Cabo Girao, uno de los acantilados más altos de Europa, con 580 metros de caída vertical sobre el océano Atlántico, y de repente, al tomar una curva pronunciada, el conductor perdió el control. El vehículo se salió de la vía y cayó por un terraplén de varias decenas de metros. 29 personas murieron en el acto, 27 resultaron heridas, varias de gravedad. Fue el peor accidente de tráfico en la historia reciente de Portugal. La isla entera canceló todos los actos oficiales de Semana Santa. El conductor, que sobrevivió, fue detenido e investigado por homicidio. Lo que iba a ser un viaje de ensueño por los paisajes de la Isla de las Flores terminó en tragedia un miércoles santo. El 27 de marzo de 2016, en Lahore, Pakistán, el parque Gulshan-e-Iqbal, uno de los más grandes de la ciudad, estaba lleno de familias. Los niños corrían hacia los columpios, las mujeres se sentaban en el césped, los hombres charlaban bajo los árboles. Era domingo de resurrección y la comunidad cristiana de Lahore, que representa menos del 2% de la población de este país, de mayoría musulmana, había acudido al parque para celebrar la Pascua con sus hijos. De repente, a las 19 horas, un artefacto explosivo detonó en el aparcamiento, justo frente a la puerta de salida y a pocos metros de los columpios infantiles. La onda expansiva arrasó con todo. El grupo terrorista Jamaat-ul-Ahrar, una facción del talibán pakistaní que se separó del movimiento en 2014, se hizo responsable del ataque y su vocero declaró: el objetivo eran los cristianos. Queremos enviarle al primer ministro el mensaje de que hemos entrado en Lahore. 74 personas murieron, de ellas 29 eran niños, más de 300 resultaron heridas. Fue el atentado más mortífero en Pakistán desde la masacre de la escuela Peshawar en 2014, donde murieron 125 alumnos. El gobierno provincial declaró 3 días de luto. Un parque lleno de risas se convirtió en un campo de escombros y cuerpos, y todo ocurrió en un domingo de resurrección. El 9 de abril de 2017, en Egipto, en la iglesia de San Jorge en Tanta, en el delta del Nilo, los fieles estaban reunidos para la misa del Domingo de Ramos. En la iglesia de San Marcos en Alejandría, la histórica sede del papado copto, el Papa Tawadro II oficiaba la ceremonia. Y de repente, una bomba colocada bajo un banco de la iglesia detonó. La gente gritaba, corría, caía al suelo. Y casi al mismo tiempo, un terrorista suicida hizo estallar su chaleco explosivo en la entrada de San Marcos. El Papa copto salió ileso, pero 49 personas murieron. Más de 110 resultaron heridas. El Estado Islámico se identificó como autor de los ataques. 2 iglesias, 2 explosiones, una misma fecha. La comunidad copta, una de las más antiguas del mundo, quienes eran descendientes de los antiguos egipcios que nunca se islamizaron, vivió su peor pesadilla en décadas. El gobierno egipcio declaró el estado de emergencia por 3 meses. Aquel Domingo de Ramos fue el día más sangriento para los coptos desde los atentados en Alejandría en 2011. La noche que lloraron los santos. En 1957, en Toro, Zamora, España, en la iglesia de Santa Catalina, un templo gótico del siglo XIII, los hermanos de cofradías ultimaban los preparativos. Era Semana Santa y todo estaba listo. Velas prendidas, pasos alineados, flores recién cortadas. La Semana Santa de Toro era ya entonces una de las más antiguas de Castilla y León. De repente, una vela provocó un incendio. Las llamas empezaron a trepar por los paños, alcanzaron los pasos, devoraron la madera.
7 pasos procesionales de valor incalculable quedaron reducidos a cenizas, entre ellos un nazareno atribuido a San Antonio Tomé. También desaparecieron un Cristo atado a la columna, una dolorosa y varios relieves del siglo XVI. La documentación del archivo parroquial, que contenía siglos de la historia de la ciudad, también ardió. Los vecinos de Toro todavía hablan de aquella noche como la noche que lloraron los santos, porque no solo ardieron imágenes, ardió parte de la memoria artística y religiosa de toda una comarca. La masacre de Garissa. El 2 de abril de 2015, en Garissa, Kenia, en la Universidad de Garissa, un campus situado a 200 kilómetros de la frontera con Somalia, los estudiantes dormían en sus dormitorios. Era Jueves Santo, a las 5:30 de la mañana, mientras aún estaba oscuro, 4 hombres armados del grupo terrorista somalí Al-Shabaab asaltaron el campus, haciéndose pasar por fieles que iban a rezar a la mezquita que había en el recinto. Franquearon los débiles controles de seguridad, sacaron sus fusiles de asalto y comenzaron a disparar indiscriminadamente. Irrumpieron en los dormitorios y de repente empezaron a separar a los estudiantes, y a los musulmanes los dejaban ir, pero a los cristianos los ejecutaban de inmediato. El asedio duró más de 12 horas, pero lo peor fue la respuesta policial. Las fuerzas especiales tardaron 12 horas en llegar al campus. Los agentes perdieron 3 horas buscando la universidad por carretera mientras los terroristas seguían matando estudiantes. Cuando finalmente recuperaron el control, encontraron 147 cadáveres. Todos eran estudiantes cristianos. 79 más resultaron heridos. 6 miembros de la fuerza de seguridad también murieron en la operación de rescate. Fue el atentado más mortífero en la historia de Kenia, superando incluso el ataque al centro comercial Westgate en Nairobi de 2013. Al-Shabaab afirmó que el ataque era una represalia por la participación de Kenia en la Fuerza de Paz de la Unión Africana en Somalia. El gobierno keniano declaró 3 días de luto nacional. Aquel Jueves Santo, 147 familias no volvieron a ver a sus hijos. El domingo de resurrección en Makassar. El 4 de abril de 2021, en Makassar, Indonesia, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, los fieles acababan de terminar la misa de Pascua. Iban saliendo del templo, algunos se despedían en la puerta, otros caminaban hacia sus coches. Era domingo de resurrección. De repente, una pareja se acercó a la entrada. Los guardias de seguridad los detuvieron. En ese momento, hicieron detonar explosivos que llevaban consigo. 20 personas resultaron heridas. Los 2 terroristas murieron en el acto. Aquel domingo de resurrección, lo que debía ser un día de alegría, terminó con sangre en la puerta de la iglesia. Fue un recordatorio brutal de que, incluso en el día más sagrado, la amenaza nunca desaparece para comunidades cristianas en regiones donde el extremismo encuentra refugio. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que te haya entretenido y que hayas conocido cosas sobre estas fechas que suelen ser tan sagradas.